Hola, soy Jorge y esto es Riff Company. El día de hoy tenemos la segunda parte del video sobre el viaje a Galápagos. En esta segunda parte del video me quiero enfocar mucho más en hablar un poco sobre la biodiversidad que se encuentra en las Islas Galápagos, en especial de los animales más grandes que normalmente no tenemos acceso a ver en un acuario marino, y en la mayoría de los acuarios públicos llegamos a ver ejemplares pequeños o ejemplares un poco jóvenes que son los que se logran capturar para poder tener en exhibición en los acuarios públicos. En las Islas Galápagos, al ser una reserva protegida Patrimonio de la Humanidad, ninguno de los animales se puede pescar por humanos, ni los peces, ni las tortugas, ni los tiburones, ni las ballenas, ni los delfines. Esto lo que provoca es que podamos ver el ciclo completo de vida de estos animales desde que son muy jóvenes, ver cómo las crías interactúan con su ecosistema, pero además ver cómo los diferentes adultos comen en su hábitat natural, y cómo además interactúan con los demás animales que viven en los arrecifes de las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos hay una población muy importante de tortugas marinas que se están desplazando entre las diferentes islas y normalmente se alimentan de algas marinas que se encuentran en los fondos de las piedras, en las zonas rocosas donde apenas empiezan a crecer por el exceso de nutrientes que hay. Las tortugas lo que hacen es irlas comiendo gradualmente y mantienen la población de algas estables para que éstas no exploten alrededor de los mares de Galápagos. Además de ellas, las iguanas marinas y los lobos marinos se encargan de mantener estos grandes productores de algas a raya y además así establecer bases para el resto de las cadenas alimenticias que existen en las islas. Si bien en las Islas Galápagos podemos encontrar una gran variedad de animales que son endémicos de estas islas y solamente los podemos ver en su hábitat natural en el Parque Natural Protegido de Galápagos, también hay varias especies que son muy comunes en otras partes del mar, pero en estos mares en específico los podemos ver de cerca y apreciar muy bien cómo se desarrollan en su hábitat natural, ya que como no hay pesca y no hay ninguna otra amenaza creada por el ser humano, estos animales conviven con la gente de manera muy armoniosa y además conviven muy bien entre ellos. Por ejemplo, en varias de las inmersiones que hice para ver a los animales que viven en las aguas de Galápagos, me di cuenta que están muy acostumbrados a interactuar de manera diferente con los humanos. Los tiburones no nos notan y no tienen algún conflicto con las personas que están snorkeleando o nadando en las aguas, al igual que las mantarrayas, sino que simplemente se están desenvolviendo en su hábitat natural y ven a las personas que están viéndolos y conviviendo con ellos como otro animal más adentro del agua. Esto nos permite verlos expresar varios comportamientos que normalmente son difíciles de ver en un acuario público o en otras zonas, como es verlos cazando o verlos nadando en los fondos del mar buscando comida. Ahora, si bien algunos de los animales que viven en estas islas están muy acostumbrados a convivir con los seres humanos y no tienen mayor problema, incluso se llegan a acercar para jugar con las demás personas, algunos de ellos también llegan a ser agresivos porque tienen alguna respuesta grabada. Esto es algo que nos explicaba uno de los guías, que por ejemplo varias generaciones de tortugas habían sido pescadas o las tortugas de tierra eran también cazadas para sacar y extraer aceite de las partes internas de las tortugas, tanto de tierra como las tortugas acuáticas, y esto casi llevó al colapso de las poblaciones en todas las islas de Galápagos de las tortugas terrestres y de las poblaciones de tortugas acuáticas. Por eso ha habido un gran esfuerzo de conservación en las islas para repoblar las diferentes especies de tortuga que se encuentran en todas las islas, tanto en la tierra como en el mar. Esto quiere decir que estas tortugas, varias que han vivido 100 años o alrededor de 70-80 años, todavía tienen esa memoria de que los humanos son un depredador que va tras ellas y muchas veces tienen una respuesta negativa hacia las personas cuando se acercan. Ahora, lo que me explicaba el guía es que en las tortugas más jóvenes, las que ya vienen de los criaderos que están alrededor de Galápagos, tienen la respuesta contraria y se acercan a la gente porque creen que las van a alimentar, porque ya se quedó grabado en su memoria que en el criadero en el que estaban, los humanos eran otro tipo de animales que les daban de comer y que las ayudaban a sobrevivir. Bueno, las Islas Galápagos, además de poder ofrecer una gran biodiversidad en agua salada, también ofrecen una gran biodiversidad en agua dulce y salobre. Una de las cosas que pude visitar estando en las Islas Galápagos fueron las grietas. Las grietas es una zona, un manantial de agua que baja desde los volcanes y sale por debajo de la piedra y se junta con el agua del mar en una gran grieta volcánica que desemboca cuando la marea sube hacia la zona marítima, y esto deja llegar más agua dulce al mar y completar el ciclo del agua. En esta zona está brotando agua dulce por el fondo, pero por arriba las mareas traen agua salada, entonces se crea una zona de agua salobre, un estero donde se puede nadar. Es muy bonito, muy profundo, el agua es muy transparente y además podemos ver
otra diversidad de peces que están acostumbrados a vivir en esta salinidad diferente. Bueno, pero ahora pasemos al tema que más nos interesa como acuaristas, que son los arrecifes que encontramos en las Islas Galápagos. Y bueno, si bien las especies que vamos a encontrar dentro de los arrecifes de las Islas Galápagos no son tan diferentes a las especies que vamos a encontrar en el resto de las costas, ya que los mares de las Islas Galápagos sí están comunicados con el resto de las demás costas, encontramos más o menos la misma cantidad y tipo de especies que en otras partes de la zona continental. Aquí vamos a encontrar una gran variedad de animales y en unas densidades que no logramos ver en otros puntos de las masas continentales. Esto por dos razones. La primera es porque alrededor de las Islas Galápagos confluyen varias corrientes de diferentes partes del mar, como por ejemplo la corriente de Humboldt, y estas traen alimento de diferentes zonas del mar y además a diferentes temperaturas. Al momento de chocar todas en la zona de las Islas Galápagos, esto provoca una explosión de alimento que los peces utilizan para consumir, y esto puede sostener colonias muchísimo más grandes de lo normal, de peces, de cirujanos, de diferentes especies que a su vez forman la base de la cadena alimenticia para los depredadores que encontramos en los arrecifes de las Islas Galápagos, y esto hace que sea un arrecife muy completo y muy vibrante. Esto en las zonas de arrecife. Además de las zonas de arrecife que hay en las Islas Galápagos, tenemos varias zonas que son zonas de algas. Son zonas donde están creciendo simplemente algas sobre las piedras, y de esta alga se alimentan los grandes cardúmenes de peces que después regresan a las zonas de arrecife y se van moviendo alrededor de las diferentes islas. Aquí podemos encontrar una gran variedad de ángeles, de peces perico, de diferentes especies de groupers, de especies de peces pipa, y todos están alimentándose al mismo tiempo en estas zonas y después se mueven a las zonas de arrecife, que normalmente están pobladas por ceriatoporas, varias especies de montíporas, algunas especies de cicloceris, y hay algunas de ellas que sí son endémicas de las Islas Galápagos. Para poder llegar a estas diferentes zonas de arrecife hay que tomar una lancha que sale desde alguna de las islas principales y te lleva a las Islas Vírgenes para conocer las zonas costeras de cada una. Además, en las Islas Vírgenes, el tipo de arrecife y la distribución de animales que vemos en el mar es muy diferente entre cada una de las islas, dependiendo de la edad que tenga la isla y qué tan separada esté del punto caliente. El punto caliente, como les comenté en el video anterior, es la zona de lava donde las dos placas continentales se juntaron y formaron las Islas Galápagos. Y bueno, en esa zona el agua es un poco más caliente, y conforme las islas se van haciendo viejas y se van alejando del punto caliente, el agua comienza a ser más fría. En estas aguas más frías no existe arrecife, pero sí hay una diversidad de animales mucho más grande porque la isla lleva ahí mucho más tiempo y además son animales que están más adaptados a esa zona de las islas. Esto quiere decir que dependiendo la isla que visites, vas a ver un tipo de arrecife y una conformación de toda la vida marina muy diferente entre una zona y otra. La primera zona donde vi a las tortugas marinas, que se conoce como los túneles de lava, es una zona muy baja porque todavía es una formación bastante nueva que se hizo con lava hace unos cuantos millones de años, y apenas los túneles de lava están empezando a colapsar y permitiendo que la luz incida en estas zonas de agua y se empieza a formar un arrecife y se empieza a formar vida marina. Pero por ejemplo, alrededor de las costas de la isla de Santa Cruz, cuando me tocó visitarla, podemos ver que ya es una isla, si bien es de las islas jóvenes, es una isla que ya tiene una mayor conformación en su arrecife, ya hay una mayor biodiversidad, colonias muy extensas de diferentes tipos de coral cerebro, de diferentes tipos de ceriatoporas, de diferentes tipos de montíporas ramificadas, y ya empiezan a sostener un arrecife más complejo, además de enormes, inmensos cardúmenes de peces que están nadando de lado a lado y que además se mueven de una manera coordinada, que normalmente es un tipo de comportamiento que no vemos en un arrecife casero. Normalmente en un arrecife, si llegamos a tener en una casa o en un acuario alguna de estas especies que son especies de cardúmenes, incluso lo podemos llevar a los cirujanos pimienta, a las damiselas chromis. Es muy difícil que lleguen a exhibir estos comportamientos de cardumen porque tenemos pocos ejemplares y tienen una extensión muy pequeña de espacio para poder convivir y nadar entre ellos. Cuando ves esto en la vida natural, especialmente en Galápagos, que es una zona que no ha sido tocada por la intervención humana, donde no se puede pescar, ves realmente cómo funciona un arrecife en su estado natural. Estos son arrecifes vibrantes donde los cardúmenes de peces nadan todos juntos hacia el mismo lado, hacia el otro lado. Conforme pasa un tiburón o pasa algún pez más grande, vamos viendo cómo los cardúmenes responden al movimiento. Incluso si tú mismo nadas hacia los cardúmenes, los diferentes peces
empiezan a moverse todos juntos hacia un lado para evitar el paso, y por más que estés nadando entre miles y millones de pececitos, nunca logras chocar con uno porque son altamente responsivos. Todas las respuestas de ellos están coordinadas y funcionan al unísono. Esto es muy difícil verlo en un acuario, incluso aunque sea un acuario público bastante grande. Respecto a las especies que podemos apreciar en las Islas Galápagos de diferentes peces, me tocó ver una especie en particular de cardenales rojos que solamente vi en las costas de una de las islas. Y bueno, estos cardenales son muy interesantes porque esta especie de cardenales vive entre las piedras y se está alimentando de las corrientes de zooplancton que están pasando alrededor de estas zonas, y se protegen de los depredadores en los pequeños espacios que se generan entre las piedras volcánicas. Se alojan entre las espinas de varias especies de erizos que están en la zona pastando para protegerse de algún ataque de un depredador. Además de estos cardenales, había varias especies de peces lija que normalmente nadan mucho más en las aguas abiertas, no precisamente entre las piedras, no se están escondiendo, no se mantienen lejos de un depredador porque son peces de piel muy dura y que pueden manejar muy bien un ataque. Y ellas normalmente están buscando peces pequeños o crustáceos en las camas de arena para poderse alimentar. Algo que fue muy notorio en las costas de Galápagos son las especies de damisela, que hay muchas especies de damisela que están viviendo alrededor de las diferentes colonias de ceriatoporas, y además hay varias especies de lábridos, algunos que ya conocemos y que también hay en las costas mexicanas, como por ejemplo algunas loras caramelo, pero también había varias especies de lábrido que solamente hay en las Islas Galápagos y que son bastante coloridos. Ahora, las zonas de arrecife, aunque si bien en las Islas Galápagos ha habido un gran problema por la presencia del fenómeno del Niño, el calentamiento de los mares y el exceso de acidificación del agua por el exceso de CO2, en las costas de Galápagos, podemos ver unos arrecifes vibrantes y con unas extensiones de varios cientos de metros de colonias de corales creciendo todas juntas, pobladas por varias especies de damisela y varias otras especies de crustáceos viviendo adentro de los corales, manteniéndolos limpios y haciendo la gran convivencia que queremos replicar en un acuario marino. Es muy impresionante ver estas extensiones de una sola especie de coral que se encuentran a lo largo de más o menos 200-300 metros de la costa. Todo a lo largo podemos ver una sola colonia muy grande o varias colonias de la misma especie de coral que, como nos explicaron los guías, todos son provenientes del mismo ejemplar original. Y bueno, esto es muy interesante porque normalmente en un acuario marino solamente tenemos una pequeña colonia de cada una de las especies y no logramos ver cómo es su crecimiento una vez que esta colonia se hace mucho más grande. Y es muy interesante porque vas viendo en las zonas donde apenas está creciendo una nueva colonia de Ceriatópora en la costa de Galápagos, la forma que va agarrando es muy diferente a la de un adulto que ya pasó varios años en esta zona, donde ya tuvo alguna ruptura de las puntas, donde ya es mucho más denso el coral, y esto permite que adentro de él se escondan varios crustáceos, varias especies de cangrejos, varias especies de blenios que están todos haciendo su hogar adentro de las ramas de estos corales. Espero que este video les sirva para reflexionar un poco sobre el acuarismo, qué es lo que estamos intentando replicar en nuestros tanques, y un poco estar maravillados de la extensión de la vida marina y cómo puede crecer en diferentes condiciones en diferentes partes del mundo. Antes de acabar este video, me gustaría mencionar que, si bien las Islas Galápagos son un parque nacional protegido, que está bastante bien mantenido, que tiene toda esta regulación internacional y todo este cuidado, no ha sido inmune al impacto humano, en especial dos grandes fenómenos: el fenómeno del Niño, que ha provocado un exceso de calentamiento en las costas, pero también en la parte de las islas donde están los animales de tierra, que ha sido problemático para los pingüinos que viven en las Islas Galápagos, porque esto ha disminuido mucho su población y la población de otras aves. También, el último día que estuve en las Islas Galápagos entraron en emergencia sanitaria por primera vez en 30 años, emergencia sanitaria respecto a los animales, y esto fue por un problema que hubo de la introducción de gripe aviar de unas parvadas que venían de la zona continental infectadas y empezaron a infectar a los demás pájaros que viven en las Islas Galápagos, y se tuvo que empezar un programa para capturar a especies sanas y tenerlas en cautiverio, bien mantenidas, libres de la gripe aviar, hasta que pudieran tener bajo control el contagio en todas las islas y poder utilizar estos ejemplares para repoblar las demás islas. Esto es muy interesante porque lo que nos decía uno de los guardaparques es que, si bien están muy protegidas todas las especies e intentan tener el mayor monitoreo y cuidado, las islas son tan extensas que simplemente no se dan abasto para mantenerlas todas bajo control, y llega a haber la introducción de contaminantes a las islas que pueden causar su colapso. Respecto a esta última parte de la gripe aviar, también es interesante mencionar que
lo que han estado empezando a hacer en estos días en las Islas Galápagos es que han empezado a introducir especies modificadas genéticamente para que sean resistentes a estas enfermedades y no colapsen por completo las poblaciones de aves en las islas. Esto ha sido todo por este video, muchas gracias por haberlo visto y espero que estos videos les sirvan como inspiración para que su pecera y su acuario marino sean mucho más que simplemente una colección de corales y de peces, y sino que llevemos esto al siguiente nivel de intentar replicar a las especies en su hábitat natural. Muchas gracias.